La tormenta azotó las montañas rocosas con una fuerza brutal aquella noche de enero, convirtiendo el mundo en un caos blanco y arremolinado. Kodiak, un joven lobo gris de apenas 2 años, se apretó contra el lado de una enorme roca, con su espeso pelaje cubierto de cristales de hielo que reflejaban la poca luz de la luna que penetraba en la tormenta. Llevaba 3 semanas viajando solo, buscando un territorio que pudiera reclamar como suyo cuando el tiempo se volvió mortal. Pero no fue el viento aullante ni el frío que helaba los huesos lo que hizo que sus orejas se aguzaran de repente en medio de la tormenta. Fue un sonido que no debería existir en este infierno helado. Un pequeño grito desesperado, el de una cría de ballena a punto de ser engullida por la tormenta, que provenía de algún lugar en la oscuridad delante de él. Todos los instintos de Kodiak le gritaban que se quedara donde estaba, que esperara a que pasara la tormenta en su refugio. Pero ese sonido, ese grito indefenso y cada vez más débil, despertó algo en lo más profundo de su cerebro de lobo, algo que se había forjado durante el tiempo que pasó en la manada en la que nació, donde había servido como ayudante, lo que los científicos llaman un lobo tío. Había pasado innumerables horas con sus padres alfa, con las camadas, calentando a los cachorros cuando los adultos cazaban, enseñándoles a jugar a pelear, llevándolos por el cuello cuando se alejaban demasiado. Esos instintos no desaparecieron simplemente cuando se marchó para buscar su propio camino. Permanecieron incrustados en cada fibra de su ser, listos para activarse en el momento en que oyera a un bebé en peligro. Antes de continuar este viaje con Kodiak y la pequeña vida que está a punto de descubrir, queremos invitarte a formar parte de la familia Wild Heart Stories. Al suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a compartir más historias extraordinarias de la vida real sobre los increíbles lazos que se forman en el reino animal. Cada nuevo suscriptor fortalece nuestra comunidad de personas que creen que el amor y la familia trascienden todas las fronteras. Únete a nosotros para celebrar estas conexiones extraordinarias. Ahora, volvamos a esa noche helada en la montaña en la que todo estaba a punto de cambiar. Kodiak se alejó de su refugio y se adentró en la furia de la tormenta. La nieve le azotó inmediatamente la cara, obligándole a entrecerrar los ojos mientras bajaba la cabeza y utilizaba su poderoso olfato para buscar. El llanto se repitió, ahora más débil, procedente de algún lugar a su izquierda. Ajustó su camino, con sus grandes patas hundiéndose profundamente en la nieve fresca a cada paso. La temperatura había bajado muy por debajo de cero. Lo que fuera que estuviera haciendo ese sonido no sobreviviría mucho más tiempo expuesto a esas condiciones. Encontró la fuente cerca de la base de un pino caído, un pequeño bulto de pelo apenas visible entre la nieve, temblando tan violentamente que el movimiento fue la única razón por la que Kodiak lo vio. La pequeña criatura estaba acurrucada en la bola más apretada posible, cubierta por una fina capa de hielo, y sus gritos se habían reducido a gemidos apenas audibles. Kodiak se acercó con cuidado y bajó el hocico para investigar. El olor era confuso, amortiguado por el frío y la nieve, pero su cerebro lo interpretó como joven, indefenso, moribundo. Eso fue suficiente. Sin dudarlo, Kodiak agarró suavemente el montoncito helado con las mandíbulas, teniendo mucho cuidado de no ejercer presión con los dientes. La diminuta criatura no pesaba casi nada. Podía sentir sus rápidos latidos a través de la boca, un frenético aleteo de vida que se aferraba desesperadamente. Kodiak se dio la vuelta y luchó por regresar a su refugio bajo la roca. El viento, ahora a su espalda, lo empujaba hacia adelante. Cada pocos pasos se detenía para asegurarse de que el pequeño seguía respirando, seguía aguantando. De vuelta en la relativa protección del lado de la roca, Kodiak colocó con cuidado a su diminuta carga en el suelo y inmediatamente comenzó a lamerla con su cálida lengua. Los cristales de hielo se derritieron bajo la fricción de su áspera lengua, revelando el pelaje enmarañado que había debajo. La criatura era tan pequeña, tal vez del tamaño de la pata de Kodiak, que aún tenía los ojos cerrados. Era un recién nacido o casi. ¿Dónde estaba su madre? ¿Había muerto en la tormenta? ¿Se había separado de alguna manera? Ahora eso no importaba. Lo que importaba era evitar que esa frágil chispa de vida se apagara.
Kodiak enrolló su gran cuerpo alrededor de la diminuta forma, acurrucándola contra su pecho, donde su espeso pelaje y el calor de su cuerpo creaban un cálido capullo. Su propia temperatura era superior a los 37 de Xenon, y ahora la utilizaba al máximo para descongelar lentamente al bebé congelado. Podía sentir cómo se movía débilmente contra él. Podía oír cómo su respiración se volvía ligeramente menos laboriosa. Bien, estaba respondiendo. Continuó lamiéndolo, estimulando la circulación, calentándolo, protegiéndolo. Su cerebro de lobo le decía que se trataba de un cachorro. Ahora su cachorro debía protegerlo. La tormenta rugió durante toda la noche. Pero dentro del abrazo de Kodiak, la diminuta criatura volvió lentamente a la vida. Al amanecer, cuando los vientos finalmente comenzaron a amainar, emitía pequeños maullidos y se movía con más fuerza. Kodiak sintió una oleada de satisfacción. El rescate había funcionado. Ahora venía la parte más difícil: mantenerlo con vida. Durante los días siguientes, Kodiak se enfrentó a un reto que nunca antes había tenido. Como tío lobo de nacimiento, había ayudado a cuidar de cachorros. Pero siempre había habido una madre presente. Siempre había leche disponible. Aquí estaba completamente solo con un bebé que necesitaba comida. Empezó masticando pequeños trozos de carne de sus propias presas, haciéndolos lo más blandos posible, y luego se los ofrecía al pequeño. Al principio, este se negaba, apartando la cabeza, pero el hambre acabó ganando y empezó a aceptar las ofrendas, comiendo cantidades minúsculas que parecían imposibles, pero que aparentemente eran suficientes para mantenerlo con vida. La criatura estaba increíblemente débil esos primeros días. Kodiak apenas se alejaba de su lado, excepto para cazar, e incluso entonces mataba lo más rápido posible, persiguiendo conejos y presas más pequeñas cerca de su refugio. Regresaba, regurgitaba carne parcialmente digerida, mezclada con jugos gástricos que la hacían más fácil de digerir, y animaba al bebé a comer. Poco a poco, fue ganando fuerzas. Al final de la primera semana, el pequeño abrió los ojos. Eran de un verde llamativo, brillantes y curiosos, y se fijaron inmediatamente en el rostro de Kodiak. En ese momento, se formó un vínculo permanente. Este bebé, fuera lo que fuera, ahora identificaba a Kodiak como su progenitor. Y Kodiak, mirando esos ojos confiados, sintió que sus instintos protectores se solidificaban en algo inquebrantable. Era su cachorro. Moriría antes de permitir que nada le hiciera daño. A medida que pasaban los días y la criatura se hacía más fuerte, Kodiak comenzó a enseñarle las cosas que enseñaría a cualquier cachorro de lobo. Lo sacaba fuera de la madriguera durante los días soleados, dejándole sentir la cálida luz sobre su pelaje. Le enseñaba a jugar a pelear, golpeándolo suavemente con sus enormes patas, mientras el pequeño le devolvía los golpes con sus patas, que eran ridículamente pequeñas en comparación. Le enseñó a acechar, arrastrándose lentamente por la nieve hacia una piña como si fuera una presa. El pequeño observaba todo con gran concentración, tratando de imitar cada movimiento que hacía Kodiak, pero ya en aquellas primeras semanas había señales de que algo era diferente. El bebé tenía garras retráctiles, lo que Kodiak notó cuando lo apretó contra su pecho mientras mamaba sin nada, simplemente siguiendo los movimientos que le dictaba su instinto. Los cachorros de lobo no tenían garras como esas. Las orejas también eran diferentes, más redondeadas y pronunciadas, y los sonidos que emitía no eran del todo correctos. Cuando intentaba aullar junto con las vocalizaciones de práctica de Kodiak, lo que salía era más un trino chirriante que cualquier sonido canino. Kodiak notó estas diferencias, pero no entendió su significado. Su cerebro había decidido que se trataba de un cachorro de lobo y simplemente interpretó las características extrañas como variaciones individuales. Al fin y al cabo, todos los cachorros eran diferentes. Algunos tenían el pelaje más oscuro, otros más claro, algunos eran más grandes y otros más pequeños. Este simplemente era más pequeño, con orejas graciosas y vocalizaciones extrañas. Nada que cambiara el hecho fundamental de que era su responsabilidad, su familia. La verdadera revelación llegó cuando el cachorro tenía unas 6 semanas y era lo suficientemente fuerte como para explorar por su cuenta.
Kodiak había cazado un ciervo y estaba comiendo cuando oyó un chirrido emocionado detrás de él. Se volvió y vio que su cachorro, de alguna manera, había trepado 3 metros por el tronco de un pino y se aferraba a la corteza. Parecía inmensamente satisfecho consigo mismo. Kodiak sintió que su corazón casi se detenía. Corrió hacia la base del árbol y se levantó sobre sus patas traseras tratando de alcanzar al pequeño temerario, pero éste ya estaba trepando más alto, moviéndose con una facilidad imposible por la superficie vertical. Los cachorros de lobo no podían trepar a los árboles. Este hecho penetró en la conciencia de Kodiak por primera vez. Se quedó de pie al pie de aquel pino, mirando hacia arriba, a la pequeña forma que ahora estaba posada en una rama a 4,5 metros del suelo, y algo hizo clic en su cerebro. Las garras, las orejas, los sonidos, la escalada. Aquello no era un cachorro de lobo, era algo completamente diferente. La criatura lo miró y emitió un alegre chirrido, claramente orgullosa de su logro y buscando aprobación. Kodiak se sentó pesadamente en la nieve, con la mente dando vueltas. ¿Qué había rescatado? ¿Qué había estado criando durante las últimas 6 semanas? Buscó en su memoria cualquier encuentro con otras especies, cualquier pista, y entonces lo recordó. Cuando era más joven, su manada había ahuyentado a un gato montés que se había acercado demasiado a una madriguera. El gato montés había huido subiéndose a un árbol, moviéndose exactamente como se movía ahora su cachorro. La misma gracia fluida, el mismo agarre seguro a la corteza, había rescatado a un gatito gato montés, no a un lobo. Una especie completamente diferente, un depredador, sí, pero un felino cazador solitario, no un canino de manada. Todo en su biología era diferente. Sus estrategias de caza, sus estructuras sociales, su propia naturaleza eran opuestas. Los lobos vivían en familias, trabajaban juntos, se comunicaban constantemente. Los gatos monteses vivían solos, acechaban a sus presas y solo se reunían con otros para aparearse. Esta pequeña criatura sentada en el árbol, que le chillaba alegremente, se suponía que crecería para convertirse en un fantasma solitario del bosque, no en un miembro de la manada. Durante un largo momento, Kodiak se limitó a mirar. Podía marcharse en ese mismo instante. El gatito sabía trepar claramente y probablemente podría sobrevivir por sí solo con el tiempo. Los gatos monteses maduraban más rápido que los lobos. Quizás se las arreglara. Pero incluso mientras pensaba en ello, Kodiak sabía que nunca lo haría. Alejarse de esos ojos verdes que lo miraban con total confianza. Abandonar la diminuta vida que había salvado literalmente del borde de la muerte. Rechazar a la pequeña criatura que chirriaba emocionada cada vez que regresaba de cazar, que se acurrucaba contra su pecho por la noche, que lo seguía a todas partes con sus patas cada vez más seguras. Imposible. Fuera lo que fuera este pequeño, ahora era suyo. El resto lo resolverían juntos. Kodiak se puso de pie y comenzó a intentar convencer al gatito para que bajara del árbol. Le llevó casi una hora y varios intentos fallidos antes de que el pequeño gato montés finalmente descendiera, trepando con una facilidad despreocupada que ponía muy nerviosos los instintos del lobo de Kodiak. Cuando finalmente llegó al suelo, saltó para frotarse contra sus piernas, maullando alegremente. Kodiak sintió que su determinación se solidificaba por completo. La especie no importaba. Era familia, la única familia que ambos tenían en esas montañas. Harían que funcionara. Durante las semanas siguientes, su relación adquirió una nueva dinámica. Ahora que Kodiak entendía con qué estaba lidiando, se volvió aún más protector, consciente de que el gatito era más frágil que un cachorro de lobo. Los gatos monteses eran más pequeños, más ligeros y más vulnerables a los depredadores más grandes. Al mismo tiempo, comenzó a notar y apreciar las habilidades únicas que estaba desarrollando su hijo adoptivo. El gatito era increíblemente sigiloso, capaz de moverse entre la maleza sin hacer ruido. Sus reflejos eran rápidos como el rayo, atrapando insectos y pequeñas presas con una precisión que asombraba a Kodiak. Y esa habilidad para trepar le abrió dimensiones enteras del bosque que Kodiak apenas podía concebir. Por su parte,
El gatito seguía totalmente convencido de que era un lobo. Se había encariñado con Kodiak durante esos primeros días críticos en los que abrió los ojos por primera vez. En su mente, Kodiak era su padre, su maestro y su modelo a seguir. Si Kodiak aullaba, el gatito intentaba aullar, produciendo sonidos que hacían que las orejas de Kodiak se aplastaran por la vergüenza ajena, pero que el gatito claramente sentía que eran perfectos. Si Kodiak acechaba en la nieve, el gatito acechaba en la nieve. Aunque su técnica era mucho más felina que canina, imitaba todo, absorbiendo comportamientos que eran completamente incorrectos para su especie, pero que realizaba con absoluta confianza. Kodiak se encontró ajustando sus propios comportamientos para adaptarse a su inusual descendiente. Aprendió a mirar hacia arriba con regularidad, comprobando los árboles donde el gatito pudiera estar acechando. Comenzó a cazar presas más pequeñas y ágiles con las que el gatito pudiera ayudar, descubriendo que tener un compañero que pudiera ahuyentar a los pájaros de las ramas o perseguir a las ardillas por los troncos de los árboles mejoraba su tasa de éxito. Desarrollaron una asociación improbable pero eficaz, en la que cada uno aportaba sus fortalezas naturales. El vínculo entre ellos se profundizaba con cada día que pasaba. Por la noche, el gatito seguía acurrucándose contra el pecho de Kodiak, amasando con esas garras retráctiles en un comportamiento que era puramente felino, pero que Kodiak había llegado a encontrar entrañable en lugar de extraño. Durante el día, el gatito seguía a Kodiak a todas partes, a veces por el suelo, a veces en paralelo a él a través de los árboles, chirriando constantemente para mantener el contacto. Cuando Kodiak descansaba, el gatito le acicalaba el pelaje, quitándole los parásitos y los restos con su lengua áspera y con meticuloso cuidado. Y cuando aparecían amenazas, el gatito se erizaba y siseaba, colocándose delante de Kodiak como si sus 3 kilos pudieran proteger de alguna manera a un lobo de 27 kilos del peligro. Era absurdo, era ilógico, desafiaba todo lo que Kodiak sabía sobre el orden natural. Y sin embargo, funcionaba. Funcionaban. Dos depredadores que nunca deberían haber formado un vínculo, y mucho menos una relación paterno-filial, habían creado algo que de alguna manera funcionaba, no a pesar de sus diferencias, sino, de alguna extraña manera, gracias a ellas. Cuando el invierno dio paso a la primavera, y el gatito pasó de ser una pequeña bola de pelusa a un joven gato montés desgarbado, Kodiak comenzó a pensar en el futuro. Seguía siendo un lobo dispersor. Seguía buscando un territorio permanente. Seguía esperando encontrar finalmente una manada o una pareja. ¿Cómo encajaría ese inusual miembro de su familia en esos planes? No tenía respuestas. Pero al mirar al joven gato montés, intentando practicar el aullido, produciendo esos ridículos chirridos con tanta concentración, Kodiak supo una cosa con absoluta certeza. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. Ese pequeño felino imposible con delirios de ser un lobo se había convertido en lo más importante del mundo de Kodiak, y nada iba a cambiar eso. Cuando el joven gato montés cumplió 3 meses, había desarrollado una personalidad que era a partes iguales entrañable y absolutamente ridícula. No tenía nombre, por supuesto. Los lobos no se ponían nombres entre ellos. Pero si Kodiak hubiera podido elegir uno, habría sido algo como confusión o quizás delirio, porque el pequeño felino seguía totalmente convencido de que era un lobo. A pesar de las crecientes pruebas en contra, solo los percances de caza podrían haber llenado volúmenes de comedia. Kodiak cava como lo habían hecho los lobos durante miles de años, utilizando su resistencia y tácticas de manada para perseguir a sus presas a largas distancias. El gato montés, con su biología felina, estaba hecho para sprints repentinos y ataques por sorpresa. Ver al joven felino intentar perseguir a un ciervo utilizando la técnica de carrera maratoniana de Kodiak era a la vez divertido y un poco doloroso. Se lanzaba tras el animal que huía con enorme entusiasmo, moviendo sus pequeñas patas a toda velocidad. Durante unos 30 segundos conseguía mantener el ritmo, y Kodiak podía ver la emoción en cada línea de su cuerpo. Entonces, sus músculos se quedaban sin combustible,
y tropezaba hasta detenerse, confundido, jadeando pesadamente y mirando al ciervo con auténtico desconcierto, sin saber dónde había fallado. Dios intentó enseñarle el estilo de caza felino adecuado, demostrándole la paciencia y el acecho necesarios. Pero el gato montés parecía pensar que Kodiak solo estaba jugando a un nuevo juego. Se agachaba obedientemente, observando cómo Kodiak se arrastraba hacia la presa, y luego, en el momento crítico, saltaba con entusiasmo, chillando lo que claramente creía que era un aullido de caza y asustando al objetivo para que huyera. Después de varias cacerías fallidas, Kodiak se dio cuenta de que tenía que dejar que el joven descubriera sus propios métodos. Y finalmente, el instinto comenzó a prevalecer sobre el comportamiento aprendido. El gato montés empezó a quedarse atrás, esperando a que Kodiak ahuyentara a la presa, y luego se lanzaba desde un ángulo inesperado para matarla. No era la forma de actuar de los lobos, pero funcionaba sorprendentemente bien. Los intentos de aullido seguían siendo el fracaso más entretenido. Varias veces al día el joven gato montés se colocaba en una roca alta o en un tronco caído, apuntaba con el hocico hacia el cielo, respiraba profundamente y producía un sonido que solo podía describirse como un yodel mezclado con una alarma de coche. Comenzaba como un chirrido, se elevaba hasta convertirse en algo parecido a una ballena y terminaba con una serie de sonidos chirriantes que ningún lobo en la historia había emitido jamás. Sin embargo, realizaba este ritual con tal gravedad y seriedad que Kodiak no podía evitar sentir una oleada de afecto. El pequeño se esforzaba tanto por encajar y ser lo que creía que debía ser. Lo que lo hacía aún más divertido era la reacción del gato montés cuando Kodiak le enseñaba a aullar correctamente. El joven felino observaba atentamente mientras Kodiak echaba la cabeza hacia atrás y lanzaba un largo y melodioso aullido que resonaba en los valles rocosos de las montañas. Luego, el gato montés intentaba imitarlo, produciendo su característico y terrible yodel, y miraba a Kodiak como diciendo, «¿Lo hice bien?». Y Kodiak, como era un lobo paciente y de corazón generoso, le ofrecía un suave estímulo tocando con su nariz la cabeza del pequeño, lo que el gato montés interpretaba como una aprobación entusiasta y la confirmación de que sus aullidos eran perfectos. Su comunicación se había convertido en algo totalmente único. Kodiak utilizaba el lenguaje corporal, las posturas y las vocalizaciones tradicionales de los lobos. El gato montés respondía con una extraña mezcla de comportamientos felinos y caninos aprendidos. Chirriaba y trillaba al estilo de los gatos monteses, pero también intentaba mover la cola, lo que, dada la cola corta y gruesa del gato montés, hacía que toda su parte trasera se moviera con entusiasmo. Realizaba el lento parpadeo felino de afecto, pero también intentaba lamer el hocico de Kodiak al estilo de los saludos de los lobos. El resultado era un sistema de comunicación que no tenía sentido para nadie más que para ellos dos, pero que funcionaba perfectamente para sus necesidades. La diferencia de tamaño entre ellos se había hecho aún más pronunciada a medida que ambos crecían. Kodiak se acercaba ahora a su tamaño adulto, un sólido lobo gris de 65 libras, con poderosas mandíbulas y largas patas construidas para correr largas distancias. El gato montés, incluso al madurar, nunca superaría los 11 kilogramos y actualmente apenas pesaba 5 kilogramos. Junto a Kodiak, parecía un gatito jugando con un perro adulto. Sin embargo, el pequeño felino se comportaba con absoluta confianza, sin dejarse intimidar en absoluto por la disparidad. En su mente, era igual a Kodiak, su compañero de manada. El hecho de que Kodiak pudiera meter toda la cabeza del gato montés en su boca era irrelevante. Esta confianza le llevó a situaciones verdaderamente absurdas. Una vez, un oso negro se acercó a su guarida y God se puso inmediatamente en alerta, colocándose entre el oso y su hogar. El oso, que probablemente solo estaba de paso, no mostró ningún interés real en la confrontación. Pero el gato montés, al ver a Kodiak en modo defensivo, decidió que tenía que ayudar. Se erizó hasta alcanzar el doble de su tamaño normal, pareciendo una bola de pelo enfadada, y cargó contra el oso con una serie de chirridos y siseos agresivos.
El oso, que pesaba aproximadamente 136 kilogramos, miró a esta bola de pelo de 5,4 kilos que lo atacaba con tanta furia y parecía genuinamente confundido sobre lo que estaba pasando. Tras un momento de reflexión, el oso simplemente se dio la vuelta y se alejó pesadamente, aparentemente decidiendo que la situación era demasiado extraña como para lidiar con ella. El gato montés interpretó naturalmente esto como una gran victoria y se pavoneó alrededor de Kodiak, chirriando sobre su exitosa defensa. Dios solo suspiró internamente y acarició a su valiente y ridículo hijo. Sin embargo, el aprendizaje fue mutuo. Kodiak comenzó a notar que su propio comportamiento cambiaba de manera sutil. Los obsesivos hábitos de aseo del gato montés se le estaban contagiando, y se encontró prestando más atención a la limpieza de su pelaje que nunca antes en su manada natal. Las técnicas de sigilo del pequeño gato también influían en la forma en que Kodiak se movía por el bosque. Se encontró colocando las patas con más cuidado, deteniéndose con más frecuencia para evaluar su entorno y utilizando la cobertura de forma más eficaz. Y el hábito del gato montés de trepar a puntos elevados para vigilar el territorio estaba enseñando a Kodiak a pensar en vertical, algo que los lobos no solían hacer. Él no podía trepar, pero aprendió a colocarse en lugares desde donde podía ver al gato montés en los árboles, utilizando al pequeño felino como un mirador elevado que podía detectar el peligro o las presas desde arriba. Su trabajo en equipo, desarrollado accidentalmente a través de ensayo y error, resultó ser sorprendentemente eficaz. El gato montés trepaba a un buen punto estratégico y vigilaba la zona en busca de presas. Cuando veía algo, emitía un chirrido específico que Kodiak había aprendido a interpretar como objetivo localizado. Kodiak se colocaba en posición y coordinaba en su ataque. El gato montés ahuyentaba a los pájaros de los árboles o asustaba a los conejos para que salieran al descubierto, y Kodiak esperaba para darles muerte. O bien Kodiak perseguía a los ciervos hacia zonas rocosas donde el gato montés esperaba emboscado. Ninguno de los dos podía expresar su estrategia con palabras, pero ambos la entendían instintivamente. Estaban desarrollando un estilo de caza que no era ni puramente de lobo, ni puramente de gato montés, sino algo único y propio de ellos. La primavera llegó por completo a las montañas rocosas, trayendo días más largos, temperaturas más cálidas y el regreso de abundantes presas. También trajo algo que Kodiak había estado esperando y temiendo a la vez. Otros lobos los olió una mañana. Marcadores de olor frescos en los árboles a lo largo de lo que él había llegado a considerar su territorio. Una manada, tal vez 6 o 7 individuos, a juzgar por la variedad de olores. Se movían, exploraban, posiblemente buscando un nuevo territorio propio. Kodiak sintió que su pulso se aceleraba. Esta podría ser su oportunidad. No era raro que un lobo solitario se uniera a una manada establecida. Si podía demostrar su valía, mostrar sus habilidades para la caza, tal vez por fin tendría la estructura familiar que había echado de menos desde que abandonó la manada en la que había nacido. Pero había una complicación de 12 pb que chirriaba trepando por los árboles y que en ese momento se acicalaba en una roca soleada cercana. ¿Cómo reaccionaría una manada de lobos ante un miembro tan inusual en su familia? Kodiak realmente no lo sabía. Nunca había oído hablar de una relación como la suya en la naturaleza. La única forma de averiguarlo era ponerse en contacto con ellos y ver qué pasaba. La manada los encontró 3 días después. God había estado marcando el territorio, asegurándose de que su olor fuera prominente y claro, anunciando esencialmente su presencia. El gato montés estaba con él como siempre, a veces en el suelo, a veces paralelo a su camino a través de los árboles. Cuando la manada salió del bosque al prado donde se encontraba Kodiak, todo pareció congelarse. Eran 6, una pareja alfa, ambos grandes y seguros de sí mismos, probablemente de 4 o 5 años. 2 adultos más jóvenes, tal vez los cachorros del año anterior, que se habían quedado con la manada, y 2 cachorros de 1 año, todavía desgarbados e inseguros. Se movían como una unidad coordinada, ligeramente dispersos, pero claramente juntos,
claramente una familia. Aquella visión hizo que algo le doliera en el pecho a Kodiak. Eso era lo que había estado echando de menos. Eso era la manada. Eso era su hogar. El macho alfa se acercó primero, moviéndose con el aire seguro de un lobo que conoce su valía. Era más grande que Kodiak, más pesado, más viejo, pero Kodiak se mantuvo firme con un lenguaje corporal respetuoso que mostraba que no estaba desafiando, solo presente. El alfa se detuvo a 3 metros de distancia y estudió a Kodiak con atención. Kodiak podía ver cómo lo evaluaba. Macho joven, buen tamaño, parece sano y bien alimentado. Una incorporación potencialmente valiosa para la manada. Entonces, la mirada del alfa se desplazó ligeramente y Kodiak vio el momento exacto en el que el líder vio al gato montés. El pequeño felino había bajado de su árbol y estaba sentado a unos 6 metros de distancia, observando lo que sucedía con sus brillantes ojos verdes llenos de curiosidad. Todo el lenguaje corporal del alfa cambió de obsesivo a confuso. Inclinó la cabeza y giró las orejas hacia adelante. Miró al gato montés, luego a Kodiak y luego de nuevo al gato montés. El resto de la manada se percató de la presencia del felino y formó un semicírculo, todos mirando a la pequeña figura naranja con expresiones similares de completo desconcierto. La hembra alfa habló primero, o más bien se comunicó a través de una compleja serie de posturas corporales y pequeñas vocalizaciones que esencialmente preguntaban, ¿qué demonios es eso? Gorak se encontró en la incómoda situación de intentar explicar algo que él mismo no entendía del todo. Se movió ligeramente hacia el gato montés y luego miró hacia la manada, tratando de transmitir a través del lenguaje corporal que el pequeño felino estaba con él, que era parte de su vida y era importante. La reacción de la manada no fue exactamente hostil, era más bien como si estuvieran tratando de procesar algo que no encajaba. Los lobos entendían a los miembros de la manada, entendían a las presas, entendían a los depredadores rivales, pero un lobo viajando con un gato montés, un lobo joven y sano que aparentemente había formado algún tipo de vínculo con un felino que no encajaba en ninguna categoría normal. Los lobos de un año retrocedieron unos pasos, como si el gato montés pudiera ser peligroso. Uno de los adultos más jóvenes emitió un sonido que, en la comunicación de los lobos, básicamente significaba, esto es raro, y no me gusta lo raro. El macho alfa dio unos pasos cautelosos hacia el gato montés, que lo observaba acercarse con tranquilo interés. El pequeño felino emitió un suave chirrido, que era su versión de un saludo amistoso. El alfa se detuvo en seco, con una expresión que transmitía una confusión aún más profunda. El gato montés, interpretando la atención como una invitación a socializar, trotó hacia adelante con su cola corta, la mantuvo en alto y se frotó contra la pata delantera del alfa mientras ronroneaba. Una acción que era 100% felina y 0% lobuna. El alfa miró a esta criatura que realizaba comportamientos que nunca había visto, luego miró a su compañera con una expresión que claramente decía, no tengo ni idea de qué hacer en esta situación. Godak se adelantó y se colocó cerca del gato montés, y fue entonces cuando el lenguaje corporal de la manada pasó de la confusión a la preocupación. La postura de la hembra alfa se volvió más asertiva, más interrogativa. Miró a Kodiak y a través de una serie de comunicaciones le preguntó esencialmente, ¿realmente reclamas a esta cosa? ¿Este gatito forma parte de tu grupo? ¿Esperas que lo aceptemos si te unes a nuestra manada? Había llegado el momento decisivo por el que Kodiak había estado preocupándose inconscientemente durante meses. Podía alejarse del gato montés en ese mismo instante. Podía indicar a la manada que el pequeño felino era solo algo con lo que se había encontrado. Nada importante que se pudiera dejar atrás fácilmente. La manada lo quería. Lo veía en su lenguaje corporal. Un macho joven y sano sería una ventaja. Lo aceptarían si venía solo. Podría tener todo lo que había estado buscando. Una manada, una familia, un propósito. Todo lo que tenía que hacer era abandonar a la pequeña criatura que estaba sentada a sus pies, mirándolo con total confianza en esos ojos verdes.
Kodiak miró al macho, miró al gato montés y tomó una decisión. Bajó la cabeza y acarició suavemente al pequeño felino. Luego se enderezó y miró al alfa con una mirada directa que, aunque respetuosa, también era firme. El mensaje era claro. El gato montés se queda conmigo. Somos un paquete, los dos o ninguno. La reacción de la manada fue inmediata y negativa. Las orejas del macho alfa se echaron hacia atrás. La cola de la hembra alfa se levantó en una muestra de agresividad. Los adultos más jóvenes se movieron para flanquear a sus líderes, formando un frente unido. Su lenguaje corporal era inequívoco, inaceptable, ridículo, sin precedentes. El macho alfa vocalizó directamente a Kodiak, un sonido que significaba, tienes que reconsiderarlo, elige correctamente. Pero Kodiak no cedió, no podía hacerlo. La pequeña criatura a sus pies no tenía a nadie más, no tenía nada más. Creía con absoluta certeza que Kodiak era su familia, su seguridad, su hogar. Abandonarlo ahora sería una traición tan profunda que la conciencia del lobo de Kodiak no podría soportarla. Había rescatado esta vida de una muerte congelada. Había criado, protegido y enseñado todo lo que sabía. Eso había creado vínculos más profundos que la especie, más profundos que la lógica. Pasara lo que pasara a continuación, lo afrontarían juntos. El enfrentamiento duró varios minutos tensos. La manada claramente quería a Kodiak, pero igualmente claramente no quería la complicación que él traía consigo. La pareja alfa deliberó mediante señales sutiles, sopesando opciones, considerando ángulos. ¿Podrían separar por la fuerza al lobo y al gato? Probablemente. Pero Kodiak parecía dispuesto a luchar por ello, lo que no merecía la pena por un recién llegado sin experiencia. ¿Podrían aceptar a ambos de alguna manera? La idea pareció ser considerada y rechazada casi de inmediato. Los lobos tenían sus normas. Tener a un gato montés merodeando violaba algo fundamental de la identidad de la manada. Finalmente, el macho alfa tomó una decisión. Lanzó un sonido agudo a Kodiak, un sonido que esencialmente significaba una oferta final. Únete a nosotros ahora solo o quédate aquí fuera con tu extraño amiguito. Elige. Toda la manada esperaba, con el cuerpo tenso, la respuesta de Kodiak. Incluso el gato montés parecía sentir la gravedad del momento. Se apretó contra la pierna de Kodiak, en silencio por una vez, como si entendiera que algo importante estaba sucediendo, pero sin saber qué. Kodiak respiró lentamente. Miró una vez más a la manada, a la estructura familiar que anhelaba, a la pertenencia que deseaba desesperadamente. Luego miró al gato montés, a la pequeña y ridícula criatura que intentaba aullar y trepar a los árboles y pensaba que era un lobo, que había confiado completamente en Kodiak desde el momento en que abrió por primera vez esos ojos verdes, que no tenía a nadie más en todo el mundo. La elección, a fin de cuentas, no era realmente una elección. Kodiak dio un paso atrás deliberadamente, colocándose entre la manada y el gato montés, y bajó la cabeza en un gesto que significaba, he tomado una decisión. Nos quedamos juntos. La decepción de la manada era evidente, pero también lo era su resignación. El macho alfa sacudió la cabeza como si no pudiera comprender tal obstinación, luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse. El resto de la manada lo siguió, lanzando miradas hacia atrás a Kodiak y su extraño compañero. En cuestión de segundos, desaparecieron en el bosque, dejando a Kodiak y al gato montés solos en la pradera una vez más. El pequeño gato maulló con curiosidad. Sintiendo la tristeza de Kodiak, pero sin comprender su origen, Kodiak lo acarició suavemente con el hocico, sintiendo el peso de lo que acababa de renunciar, pero también lo acertado de su decisión. Se las arreglarían sin una manada. Lo habían hecho hasta ahora. El futuro era incierto, pero al menos lo afrontarían como una familia. La única familia que tenían, pero una familia al fin y al cabo. Cuando el gato montés comenzó a acicalar el hombro de Kodiak con su áspera lengua, ronroneando satisfecho, Kodiak sintió que su melancolía comenzaba a disiparse. Estaban juntos. Pasara lo que pasara, estaban juntos.
Eso tendría que ser suficiente. Los días que siguieron a la partida de la manada fueron más duros de lo que Kodiak quería admitir. Intentó mantenerse positivo, centrándose en la casa, en cuidar del gato montés, en mantener su territorio. Pero a veces, en los momentos de silencio, oía aullidos lejanos que resonaban en las montañas y sentía un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con el dolor físico. Era el canto de la manada. Era la familia llamándose unos a otros a través de kilómetros de bosque, manteniendo los lazos, compartiendo su ubicación, expresando la alegría de estar juntos. Kodiak no tenía nada de eso. Tenía el viento en los árboles y el maullido de un pequeño gato que no podía aullar correctamente por mucho que lo intentara. El gato montés, que ahora se acercaba a los 4 meses de edad, parecía felizmente ajeno a lo que se estaban perdiendo. Pasaba los días con energía y alegría, perfeccionando sus habilidades para trepar, practicando sus terribles vocalizaciones y siguiendo a Kodiak a todas partes con devoción inquebrantable. Si notaba la melancolía ocasional de Kodiak, lo afrontaba de la única manera que sabía, acicalando el pelaje del lobo con más entusiasmo y ronroneando más fuerte. En la sencilla visión del mundo del gato montés, ellos eran una manada, eran una familia, dos eran suficientes. ¿Por qué iban a necesitar más? Kodiak intentó adoptar esta perspectiva. De verdad que lo intentó, y la mayoría de las veces lo consiguió. Habían desarrollado una relación tan fluida, una comunicación tan fácil a pesar de sus diferencias. El gato montés era mejor compañía que muchos lobos que Kodiak había conocido. Era leal, cariñoso, servicial a su extraña manera, y su absoluta confianza en su vínculo era realmente reconfortante. Quizás dos eran suficientes. Quizás así era como debía ser su historia. Solo ellos dos contra el mundo. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo. Comenzó de forma bastante normal, con una caza matutina que les proporcionó un buen conejo. Estaban comiendo en un claro soleado. El gato montés chirriaba contento mientras consumía su porción cuando Kodiak percibió un olor familiar en el viento. Lobos. Varios lobos. La manada. Habían vuelto a la zona quizá a medio kilómetro de distancia, a juzgar por la intensidad del olor. Kodiak se quedó paralizado, aguzando el oído para captar cualquier sonido. ¿Por qué habían vuelto? ¿Habían cambiado de opinión? ¿Era otra oportunidad? El gato montés notó la tensión de Kodiak y se puso inmediatamente en alerta, erizando su pequeño cuerpo y escudriñando el bosque con sus ojos verdes. Emitió un chirrido interrogativo. Kodiak negó ligeramente con la cabeza, un gesto que el pequeño gato había aprendido que significaba: mantén la calma, yo me encargo. Terminaron su comida en silencio, ambos escuchando, ambos esperando. El olor no se hizo ni más fuerte ni más débil. La manada se mantenía a distancia, probablemente observando deliberadamente, reconsiderando. Kodiak no tenía forma de saberlo. Durante 3 días, la situación continuó igual. La manada permaneció en la zona, pero no se acercó directamente. Kodiak veía de vez en cuando a algunos lobos en el borde de su campo de visión, siempre a distancia, siempre observando. Era inquietante y esperanzador al mismo tiempo. No habían renunciado a reclutarlo. Eso estaba claro. Pero tampoco habían aceptado sus condiciones. El enfrentamiento continuaba, sin que ninguna de las dos partes estuviera dispuesta a ceder. Al cuarto día todo estalló en caos. Kodiak y el gato montés estaban en el extremo más alejado de su territorio cuando lo oyeron. No eran aullidos, sino ladridos de alarma, agudos, urgentes, aterrorizados. El sonido de lobos en peligro extremo. La manada, algo iba mal. Todos los instintos de Kodiak le gritaban que respondiera, que ayudara, porque eso era lo que hacían los lobos. Se respondía a las llamadas de alarma, incluso de lobos que no se conocían bien. Estaba grabado en su especie. Corrió hacia los sonidos sin pensarlo conscientemente. El gato montés corría detrás de él y chillaba con urgencia. Recorrieron la distancia en minutos. Las poderosas piernas de Kodiak devoraban el terreno,
mientras que el pequeño gato saltaba con una velocidad sorprendente para su tamaño. Irrumpieron en una escena de absoluto caos. La manada estaba dispersa por una pendiente rocosa. La pareja alfa y dos adultos más jóvenes formaban una línea defensiva. Detrás de ellos, acurrucados contra un acantilado, estaban los dos cachorros de un año y lo que Kodiak no sabía que existía. Tres cachorros pequeños de apenas 2 meses. Y avanzando hacia todos ellos, enorme y aterrador, había un oso pardo adulto, probablemente de 270 kilos de músculo y furia. Kodiak evaluó la situación en segundos. El oso no estaba cazando exactamente. Probablemente se había topado con la zona de guarida de la manada y ahora estaba en modo totalmente agresivo, viendo a los lobos como amenazas que debía eliminar. La manada probablemente podría defenderse al final, pero no sin bajas. Los cachorros eran vulnerables. Los cachorros de un año estaban aterrorizados y el oso se estaba enfureciendo, balanceando su enorme cabeza y rugiendo desafiante. Antes de que Kodiak pudiera decidir qué hacer, el gato montés tomó la decisión por ambos. Con un grito de guerra que sonaba como una alarma de coche chirriante mezclada con un gato al que pisaban, el pequeño felino se abalanzó directamente sobre el oso de 270 kilos. El corazón de Kodiak casi se detuvo. Era un suicidio. Era su ridículo, valiente y estúpido hijo, lanzándose a una muerte segura. Se abalanzó hacia adelante para interceptarlo, pero el gato montés ya estaba en movimiento. Lo que sucedió a continuación habría sido cómico si no fuera tan aterrador. El gato montés no atacó al oso de frente, lo que habría sido inútil. En cambio, corrió directamente hacia el enorme animal y, en el último segundo posible, se desvió hacia un lado y trepó al árbol más cercano a una velocidad explosiva. El oso, sorprendido por esa pequeña cosa naranja que gritaba, giró la cabeza para seguirlo. El gato montés, ahora a 3 metros de altura en el tronco del árbol, procedió a emitir todos los sonidos de su vocabulario, todos a volumen máximo, todos dirigidos al oso que estaba debajo. Chirriaba, trillaba, emitía ese terrible sonido parecido a un aullido. Siseaba, chillaba. Era una sinfonía de furia felina interpretada por una criatura que pesaba quizás una centésima parte de su presa. El oso, confundido y ahora concentrado en esta nueva molestia, se levantó contra el árbol y golpeó al gato montés, que simplemente trepó más alto y continuó su ataque vocal. La manada, ante este respiro inesperado, se reorganizó inmediatamente. La pareja alfa comenzó a ladrar de forma coordinada, flanqueando al oso por ambos lados. Los adultos más jóvenes se movieron para proteger a los cachorros y a los aplanqueños, y Kodiak, sacudiéndose el shock, se unió a la línea defensiva. La distracción del gato montés les había dado unos segundos cruciales. Y lo que es más importante, había cambiado la situación táctica. El oso ahora tenía amenazas desde múltiples direcciones. Ya no se trataba de un simple enfrentamiento en primera línea, sino de un problema tridimensional. Tenía que girar la cabeza constantemente, seguir al gato que gritaba en el árbol, vigilar a los lobos a ambos lados, y no podía concentrarse por completo en un solo objetivo. Este era precisamente el tipo de situación en la que los lobos destacaban, dividiendo la atención, creando confusión y desgastando a sus oponentes mediante el acoso en lugar del enfrentamiento directo. El gato montés, por su parte, había descubierto que su habilidad para trepar a los árboles le daba una ventaja única. Podía moverse de rama en rama, manteniéndose siempre fuera del alcance del oso y dividiendo la atención del enorme depredador. Cuando el oso intentaba concentrarse en los lobos, el gato montés se subía a una rama más baja y hacía ruido. Cuando el oso volvía a mirar hacia el árbol, los lobos se lanzaban a por él con rápidos ataques de acoso. Sin quererlo, habían creado la defensa coordinada perfecta y estaba funcionando. Durante 15 minutos, la batalla se recrudeció. El oso se frustraba cada vez más, golpeando objetivos que se mantenían fuera de su alcance y rugiendo su descontento. Pero también se estaba cansando. Los osos eran poderosos, pero no estaban hechos para un conflicto prolongado con múltiples oponentes rápidos.
Al final, los enormes animales parecieron calcular que esta comida les daba más problemas de lo que valía. Con un último rugido de disgusto, se dejó caer a cuatro patas y se alejó pesadamente hacia el bosque. Los lobos lo dejaron ir. Eran demasiado inteligentes como para perseguirlo y arriesgarse a sufrir lesiones en una victoria que ya tenían asegurada. En cuanto el oso desapareció de su vista, el gato montés bajó rápidamente del árbol y corrió hacia Kodiak, maullando frenéticamente como si preguntara, ¿estás bien? Lo he hecho bien. ¿Estás herido? Kodiak lo examinó inmediatamente y no encontró nada más que algunos arañazos de corteza y el orgullo herido por lo aterrorizado que había estado. El pequeño gato estaba bien, físicamente bien, probablemente traumatizado por toda la experiencia, pero bien. Godak le lamió la cara con intenso alivio, incapaz de expresar lo orgulloso y horrorizado que se sentía al mismo tiempo. Entonces se dio cuenta de que la manada los observaba. Los 6 adultos miraban al gato montés con expresiones que habían pasado de la confusión a algo completamente diferente. El macho alfa se acercó lentamente, con un lenguaje corporal completamente diferente al de su encuentro anterior. Ahora no había ninguna muestra de dominio. No había desprecio, había evaluación, cálculo y algo que parecía casi respeto. Se detuvo a unos metros del gato montés, que se sentó erguido y maulló nerviosamente, claramente sin saber qué estaba pasando. El alfa estudió al pequeño gato durante un largo momento. Luego miró a Kodiak, y en sus ojos había una pregunta muy diferente a la de antes. No era ¿qué es esta cosa?, sino ¿qué más puede hacer esta cosa? El cálculo era casi visible. Una criatura que podía trepar, que podía servir como sistema de alarma elevado, que podía distraer amenazas de formas que los lobos nunca podrían. Un pequeño cazador que podía atrapar presas que los lobos ignoraban. Un defensor intrépido que acababa de demostrar que arriesgaría su vida por sus compañeros de manada, incluso por aquellos que lo habían rechazado. El análisis de coste-beneficio se estaba llevando a cabo en el astuto cerebro del alfa. La hembra alfa se acercó a continuación, moviéndose con cuidado hacia el gato montés. El pequeño felino se tensó, pero se mantuvo firme, mirándola con sus grandes ojos verdes. Ella lo olisqueó a fondo, recopilando información, evaluándolo. Luego hizo algo extraordinario. Le lamió la cabeza una vez, un gesto de aceptación, de reconocimiento, no del todo de aprobación, pero sí de reconocimiento. Esta pequeña y extraña criatura tenía valor. Había demostrado su valía de la forma más fundamental posible. Había ayudado a salvar a los cachorros. El cambio en la actitud de la manada no fue amor instantáneo. Fue una aceptación pragmática. Querían a Kodiak. Él venía con el gato montés. El gato montés acababa de demostrar habilidades que podían beneficiar a la manada. Por lo tanto, el gato montés podía quedarse. El cálculo era sencillo. El macho alfa vocalizó a Kodiak, un sonido que esencialmente significaba: estamos reconsiderando tu solicitud. Si todavía estás interesado en unirte a esta manada, tanto tú como tu pequeño y ruidoso amigo sois bienvenidos. Las condiciones han cambiado. Kodiak sintió que su corazón se aceleraba. Era eso, la invitación que había deseado, la estructura familiar que había anhelado. Pero ahora venía con una condición que no había esperado: que el gato montés no solo fuera tolerado, sino potencialmente valorado. Miró a su pequeño compañero, que gorjeó con curiosidad. Luego miró a la manada, a la estructura y la pertenencia que representaban, y se dio cuenta de algo profundo. Ya no tenía que elegir entre ellos. De alguna manera imposible, había un camino a seguir en el que podía tener ambos. Dio un paso adelante y tocó el hocico del macho alfa, el gesto tradicional de aceptación de la manada. El gato montés, sin comprender la formalidad, pero sintiendo la importancia, intentó hacer lo mismo, poniéndose de pie sobre sus patas traseras y estirándose hacia el hocico del alfa. No podía alcanzarlo. Era demasiado pequeño. Pero su esfuerzo hizo que varios de los lobos más jóvenes emitieran sonidos que podrían haber sido el equivalente lobo al afecto divertido.
El alfa, mostrando una paciencia notable, bajó la cabeza para que el pequeño gato pudiera completar el gesto. Fue incómodo y probablemente violó unos 17 protocolos sociales de los lobos. Pero sucedió. El gato montés había sido aceptado oficialmente en una manada de lobos, una frase que probablemente nunca se había escrito en la historia de la naturaleza hasta ese momento. La integración durante las semanas siguientes fue fluida y divertida. La manada aprendió rápidamente que tener un miembro gato montés tenía ventajas únicas. Su visión nocturna era superior a la de ellos, lo que le permitía detectar presas en condiciones de poca luz con las que ellos tenían dificultades. Su habilidad para trepar le permitía vigilar vastos territorios desde posiciones elevadas e informar con chirridos detallados que Kodiak había aprendido a interpretar. Podía cazar presas pequeñas que añadían variedad a la dieta, y su actitud intrépida, aunque a veces temeraria, inspiraba confianza en los demás. Los cachorros, en particular, lo adoraban. Intentaban constantemente imitar su habilidad para trepar a los árboles, lo que resultaba en numerosos intentos fallidos y muchas caídas. El gato montés, encantado de tener pequeñas criaturas que lo admiraban, demostraba sus habilidades repetidamente, presumiendo con acrobacias cada vez más elaboradas. Los cachorros pensaban que era lo más genial que habían visto nunca. Los jóvenes de un año estaban divididos entre pensar que era raro y pensar que era impresionantemente valiente. Los adultos lo veían como un recurso útil y extraño, como tener un primo talentoso y peculiar al que nadie entendía del todo, pero que aportaba su granito de arena. El gato montés estaba prosperando. Por fin tenía lo que creía que siempre había tenido, una manada adecuada. El hecho de que todos los demás tuvieran garras de 10 centímetros y pesaran 3 veces más que él le parecía irrelevante. Participaba con entusiasmo en todas las actividades de la manada. Cuando la manada aullaba al amanecer y al atardecer, el gato montés se unía con su terrible chirrido y, de alguna manera, empezó a parecer parte de la canción en lugar de una interrupción. Los lobos dejaron de hacer muecas de dolor y empezaron a anticiparlo, incluso a ajustar sus armonías en torno a él. La contribución del pequeño felino se integró en la identidad de la manada. Ya no eran solo una manada de lobos. Eran una manada de lobos con un gato montés. Eso era diferente. Eso era especial. La pareja alfa tuvo su tercera camada esa primavera. Y ocurrió algo extraordinario. Cuando los nuevos cachorros tuvieron la edad suficiente para salir de la madriguera, no mostraron ningún temor hacia el gato montés. Para ellos, era solo otro miembro de la manada. Jugaban con él, intentaban mamar de él a pesar de su completa falta de anatomía relevante, y aceptaban que los acicalara con satisfacción. Era el tío Bobcat, tan normal para ellos como el tío Kodiak o cualquier otro miembro adulto de la manada. La integración era completa. Una generación de lobos estaba creciendo pensando que los felinos formaban parte de la estructura de la manada. Era extraño. No tenía precedentes. Funcionaba a la perfección. Kodiak observaba todo esto con algo parecido al asombro. Había rescatado a un gatito congelado de una tormenta de nieve hacía más de un año, sin imaginar nunca a dónde le llevaría esa decisión. Ahora tenía todo lo que antes había creído imposible. Tenía una manada. Tenía una familia. Tenía a su querida gatita, que todavía creía que era un lobo, y probablemente siempre lo creería. La pequeña seguía durmiendo acurrucada contra el pecho de Kodiak por la noche. Seguía haciendo galletas con esas garras retráctiles. Seguía parpadeando lentamente con ese afecto felino que Kodiak había llegado a atesorar. Pero ahora también tenía hermanos de manada, tenía crías que proteger, tenía un papel en algo más grande que solo ellos dos. En una clara tarde de verano, la manada se reunió en su mirador favorito, un afloramiento rocoso con vistas a 3 valles. Comenzaron su aullido vespertino, alzando sus voces en armonía, anunciando su presencia a las montañas. La pareja alfa lideraba con fuerza y confianza. Los adultos más jóvenes se unieron, añadiendo profundidad. Los cachorros de un año contribuyeron con entusiasmo, aunque a veces desafinados. Los cachorros lo intentaban con todas sus fuerzas, con voces que aún no habían madurado. Y en medio de todo ello,
contribuyendo con su peculiar yodel chirriante que de alguna manera encajaba perfectamente en los huecos entre los aullidos tradicionales. Había un gato montés muy pequeño, muy naranja y muy feliz, que creía sinceramente que era un lobo. El sonido se propagó por kilómetros, eco tras eco, anunciando a cualquier criatura que quisiera escuchar que este territorio estaba reclamado. No solo por lobos, ni por una manada normal, sino por algo nuevo. Algo que demostraba que los límites entre las especies eran menos rígidos de lo que la naturaleza pretendía. Algo que demostraba que la familia no se definía por la similitud, sino por la elección, la lealtad y el amor. Una manada de lobos con un gato montés como miembro, imposible, ilógico, absolutamente real, y de alguna manera, después de todo lo que habían pasado juntos, completamente perfecto. Kodiak dejó que su voz se mezclara con las demás. Sintió la vibración del ronroneo del gato montés contra su hombro mientras el pequeño gorjeaba entre ellos, y supo con absoluta certeza que todas las decisiones que había tomado habían sido las correctas. Había rescatado una vida de la nieve y había ganado todo lo que hacía que la vida valiera la pena. La manada era su familia. El gato montés era su hijo. Las montañas eran su hogar. Y cualquier desafío que se les presentara a continuación, lo afrontarían juntos, como siempre había hecho la familia. Diferentes especies, diferentes tamaños, diferentes sonidos, mismo corazón, mismo vínculo, mismo amor. Eso era lo único que realmente importaba. Esa era la lección que el pequeño gato naranja había enseñado a un lobo gris solitario. Esa era la verdad que habían demostrado contra todo pronóstico. La familia no consiste en ser iguales. La familia consiste en estar juntos. Y estarían juntos hasta que las propias montañas se desmoronaran y se convirtieran en polvo.